espérenme un segundo nada más para podérselas compartir. En el chat van haciendo sus preguntas, por favor, compañeros, mientras la doctora presenta su pantalla. Y voy a hacer una pequeña trampa. Yo les doy la bienvenida a todos. Por favor, me pueden ir haciendo las preguntas, pero sí les voy a decir que las voy a ver hasta después, porque si no me distraigo horriblemente, ¿no? Pero vayan anotándolas y luego las vamos contestando si no les importa. Mientras, rápidamente, a mí me gustaría que los que tienen un celular o una computadora a la mano puedan responder una sola pregunta que les hago. Y, por favor, aquí está el link. Si ustedes se pueden meter a esta dirección y contestar la pregunta, yo se los agradecería mucho. Y esto se refiere inclusive a para empezar ahorita o empezar en cualquier otro momento de la vida, digamos. ¿Qué prefieres tú? Y les voy a hablar de tú porque pues, ya lo hice así, pero que te lean una buena historia o que empiece una clase, que te echen un rollo académico, en fin. Voy a dar un par de minutos nada más para que los que puedan ingresar. Ahora ustedes saben que con esto de la pandemia los desarrolladores de software han hecho miles de cosas que los maestros usan para las clases, para no hacerlas tan aburridas, ¿no? Y no sé si ustedes me dicen si hay dificultad en meternos y no lo saltamos, pero si ustedes pueden ingresar a ese lugar. Ningún problema, doctora Sofía, ya contesté la pregunta. Ya está. Perfecto. Ya se puede meter. Sí, muy fácil de acceso. Bienvenida, Morelia. Gracias. Bueno, estoy en Querétaro. No, pero actualmente nosotros la tenemos en Morelia. Sí. Lo bueno de el internet es que ahora estemos donde estemos, podemos estar, ¿no? Y eso es una de las pocas maravillas, porque yo veo muchos problemas, pero esa es una de las cosas muy padres. Así es. Sí, bienvenida. Y ya está contestado eso. Esperemos un minutito para que le den a ustedes. Un minuto a más tardar para empezar. Claro que sí. Apago mi cámara para que esto corra mejor, ¿eh? No crea que estamos... No, sí, lo sé. O sea, la saturación está... La línea. Exacto. Y sus micrófonos, por favor, también cerrados. A ver, el link, ahorita se los doy, déjenme ver. Aquí está. Y déjenme ver, hay un código que si se los pide es pero creo que no se los está pidiendo, pero... Ya está ahí el link. Me dicen mis compañeros aquí de la sala que ya está el link ahí. ¿Qué prefieres para empezar? Dicen. Y bueno, yo les voy a ir... no se desesperen, vamos a empezar. Y fíjense, de los 27 que han contestado, 24 de los 27 han dicho que te lean una buena historia.
2, que te expliquen los aspectos académicos de la lectura, y 2, una tercera opción que no sé cuál es, porque no había otra opción, pero ellos preferirían otra cosa. Hasta ahorita van 30 que dicen que te lean una buena historia y 2 que te expliquen los aspectos académicos de la lectura. Y yo inclusive había preparado, fíjense cómo se van juntando, casi todo el mundo prefiere una buena historia que un rollo académico. Y la verdad, tienen toda la razón del mundo. Yo había inclusive preparado una historia que leída por mí caseramente, que me parece maravillosa, que no sé, pero creo que se nos va. ¿Me aguantan? ¿La quieren escuchar? ¿Un pedacito? Claro que sí, doctora. Y vamos a empezar con esta, vamos 36 contra 6 que prefieren otra cosa, 36, 37 prefieren empezar con una historia. Y entonces escuchen la historia, simplemente quédense ahí sentaditos, cierren los ojitos y escuchen un pedacito de esta historia. Este cuento, que es en realidad muchos cuentos, empieza de manera muy feroz y sangrienta, como verán. Y si termina mejor es gracias a Sherezada, la muchacha sabia. Pero todo a su tiempo, que cuando de contar se trata, no es bueno galopar en las palabras. Sucedió hace mucho, más de 1000 años, en las tierras lejanas del Oriente. Era una época de califas y de reyes, de mercaderes y caravanas, de cúpulas brillantes como gemas, de grandes lujos y grandísimas miserias. El rey Shahriar no era de los miserables, sino de los poderosos, como es natural en los reyes. Tenía tantos palacios y tantos jardines que un año entero no le alcanzaba para recorrerlos. Tenía miles de barcos cargados de sedas, de marfiles, de perfumes, de porcelanas. Tenía en cada habitación 10 arcones repletos de monedas de oro. Tenía esclavos dispuestos a abanicarle los pies toda la tarde si a él le daba la gana, o a cocinarle cualquier extraña delicia que a él se le ocurriera pedir para la cena. Nadie en todo el Golfo Pérsico tenía lo que Shahriar. Shahriar era caprichoso además, que también es algo muy de los reyes, y quería llevarlas de ganar siempre. Se ponía hecho una furia si lo contradecían, y peor si lo engañaban. Si lo engañaban, era capaz de cualquier cosa, hasta de cortarle la cabeza al engañador. Esto fue precisamente lo que hizo con su mujer cuando se enteró de que se había enamorado de un esclavo. Mandó que le cortaran la cabeza. Por eso dije que esta historia empieza ferozmente, con un rey loco y furioso al que el corazón se le puso duro como una piedra. En realidad es de suponer que entre tantas cosas que le sobraban a los reyes de esos tiempos, también le sobraban las mujeres bellas. Esposas, esclavas o concubinas, la cuestión es que el que más, el que menos, siempre tenía una arena a mano. Así eran las cosas, aunque nos dé rabia pensar que así fueran. Los hombres eran los que mandaban sin vueltas, y como mandaban, hacían lo que se les daba la gana. Tener cientos de amores, por ejemplo, un harén para ellos solos. A las mujeres, en cambio, se les exigía que fueran fieles. La mujer de Shahriar perdió la cabeza y Shahriar perdió la alegría. Ya nunca más volvió a ser el mismo. Quedó peleado a muerte con todas las mujeres. Les tenía a todas una rabia inmensa y resolvió castigarlas. Pero como no podía vivir sin ellas, porque además le gustaban mucho y le parecían muy hermosas y disfrutaba mucho de su compañía, se hizo un plan. Se casaría con una mujer diferente cada tarde. Haría el amor con ella durante la noche y al llegar la mañana la mandaría a degollar. Así de sencillo. Solo que un plan así, como cualquiera se puede imaginar, no hay reino que alcance. A la larga, las doncellas se van acabando. Era muy triste verlas ir cada tarde hacia el palacio de Shahriar, tan lindas todas, tan jóvenes, tan inocentes, vestidas con sus mejores ropas, bien perfumadas, sabiendo que al día siguiente les cortarían la cabeza de un alfanjazo.
La cuestión es que por fin llegó el día en que el visir del rey ya no encontró más doncellas para entregarle. Eso era un motivo de grande preocupación para el visir, porque un visir es hombre poderoso siempre y cuando le dé gusto al rey. Si deja de darle gusto al rey, se convierte en un hombrecito de nada. Inclusive puede convertirse en un hombre sin cabeza. Esta vez la situación se había puesto brava para él. No quedaban más doncellas, sencillamente. Aunque sí, en realidad había dos. Solo dos. Pero el visir prefería no mirarlas siquiera, porque resulta ser que eran sus hijas, ni más ni menos. Sherezada y Doniazada. Hermosísimas las dos, encantadoras y buenas. Sherezada, la mayor, era además muy inteligente y muy sabia, porque le gustaban mucho los libros y se había pasado las tardes leyendo historias y más historias en la biblioteca del padre. Cuando Sherezada vio a su padre el visir tan abatido, le acarició la cabeza y le dijo: ¿por qué no voy yo, papá? El padre sintió que se le estrujaba el corazón porque la quería mucho a Sherezada. No iba a poder pasarse sin ella. Ay, no, hijita, el rey te mandaría matar al día siguiente, eso es lo que hace siempre. Pero Sherezada insistió. A mí no me va a matar, papá, dijo. Ya vas a ver. Ya pensé cómo hacer para que no me mate. Si Doniazada me ayuda, me voy a salvar. Y de paso, voy a salvar además a todas las mujeres. Se ve que Sherezada se tenía confianza. Hablaba con mucho entusiasmo, tenía los ojos brillantes y las mejillas sonrojadas. Tanto dijo que el padre por fin aceptó, aunque sin esperanza alguna, porque sabía que el corazón de Shahryar era filoso y duro. Sherezada se preparó para la boda, se puso su mejor vestido, se perfumó con agua de rosas, puso cola alrededor de los ojos para que fuese más profunda la mirada y se peinó muy bien sus cabellos, que eran del color del ébano, igual que los ojos. Después se encerró a hablar con su hermana Doniazada. Doniazada quería a su hermana más que a nadie porque la madre de las dos se había muerto cuando eran muy chicas. Se le abrazaba el cuello gimiendo como un cachorrito. Decía que no la iba a dejar ir, que por favor no fuera, que qué iba a hacer ella en el mundo sin su hermana. Sherezada la consolaba diciéndole que tenía un plan y que necesitaba su ayuda. Cuando llegue la noche te voy a mandar buscar, hermanita. Es necesario que vengas. No tengas miedo. El plan va a funcionar. Es muy bueno. ¿Y qué voy a hacer yo ahí en el palacio?, preguntó Doniazada. Vas a entrar a la alcoba del rey, vas a esperar en silencio junto a la cama y cuando veas que el rey ha terminado de amarme y me suelta por fin de su abrazo, me vas a pedir que te cuente un cuento. ¿Un cuento? ¿Un cuento, Sherezada, cuando están por degollarte?, dijo Doniazada, secándose las lágrimas. Sherezada se sonrió. Sí, un cuento, eso nada más, un cuento. Doniazada le prometió que así lo haría y se despidieron las dos con un beso. Entonces Sherezada se dirigió al palacio de Shahryar de la mano de su padre el visir. El rey se puso feliz al verle entrar. La encontró muy de su gusto. Le gustaron los ojos de Sherezada, los cabellos, el andar que tenía. Todo lo que Sherezada era le gustaba. Enseguida le preguntó al visir: ¿es esta la que yo necesito? Y el visir, con los ojos llorosos, le respondió: es esta, sí, señor. Shahryar pensó que esa iba a ser una noche más en su vida, que todo iba a suceder como con las miles de esposas por un día que habían pasado por la alcoba del palacio, todo de acuerdo con su viejo plan. Solo que Sherezada era diferente y además también ella tenía un plan. Cuando Shahryar quiso abrazarla, se echó a llorar y el rey se puso molesto. Podía mandar degollar a sus mujeres, pero no le gustaba nada que llorasen en su presencia. Cuando oía llorar a una mujer, sentía que el corazón, duro y filoso como era, le temblaba dentro del pecho. ¿Qué te pasa?, le preguntó. Extraño mucho a mi hermanita, respondió Sherezada. Me quedé pensando en que mañana voy a morir y que no nos vamos a ver más. Me gustaría tanto despedirme de ella.
Y el rey, a quien Sherezada le caía demasiado bien, pensó que no había por qué negarle ese deseo. Mandó que buscasen a Doña Sada, la hermana menor, y Doña Sada vino tal como habían convenido. Y tal como habían convenido, se sentó en el suelo sobre un tapiz de seda junto a la cama nupcial que estaba en el centro de la alcoba. Esperó hasta que el rey por fin soltó de su abrazo a Sherezada y entonces dijo con una voz muy suave: hermanita, Sherezada, no me puedo dormir. ¿No querrías contarme un cuento? Sherezada le acarició la cabeza. Claro que sí, dijo mirando hacia Shahryar, siempre y cuando este rey tan bueno y generoso me lo permita. Shahryar se lo permitió por varios motivos. En primer lugar, porque cada minuto que pasaba, Sherezada le gustaba más. Y en segundo lugar, porque él tampoco tenía sueño. Y en tercer lugar, porque le encantaban los cuentos. Y Sherezada empezó. He llegado a saber, oh rey afortunado, que hubo un pescador entre los pescadores al que le sucedió algo de veras extraordinario. Era muy pobre el pescador y bastante viejo. No le iba bien en la vida. 4 veces al día arrojaba la red al... Bueno, obviamente creo que es posible que ustedes se den cuenta de por qué empecé así. Siempre una buena historia es buena historia, es lo más entretenido. Todo mundo gusta de las historias. Y obviamente este cuento muy largo, que tiene muchos cuentos adentro, es un clásico de todos los tiempos y por una razón muy sencilla, son buenísimos. Cada cuento de las 1001 noches es una joya y obviamente viene al caso en este momento porque los cuentos y las historias son tal vez una de las cosas más importantes de la vida y más importantes de nuestro aprendizaje. Entonces, bueno, una vez dicho eso, vamos a empezar. Obviamente, cuando me invitó la maestra Lilia, yo me quedé pensando en los niños que ustedes atienden y en general en los niños de la pandemia, porque los niños ahorita y en especial los niños que ustedes atienden son extremadamente vulnerables. Generalmente la mayoría de ellos están en una situación de inseguridad, ya sea por enfermedad, porque las circunstancias sociales son tremendas, tienen pobreza, son menores de edad y eso ya los hace vulnerables para empezar y la mayoría de ellos no tiene familia o cuando menos a veces no tienen familia, muchos no tienen casa fija, viven a veces en el hospital o a veces en un lugar y a veces en otro y eso hace que sean muy, muy vulnerables, que sea su vida muy cambiante, muy poco predecible y lo poco predecible generalmente crea inseguridad. Y me pregunté, bueno, si yo tuviera esas circunstancias de vida, ¿me servirían de algo? ¿Me gustarían, me interesarían las actividades escolares típicas que les tocan a todos los niños? O sea, me refiero a hacer planas de vocales, de consonantes, de sílabas, de palabras, de oraciones, o tomar dictado de oraciones sueltas, o hacer caligrafía, o copiar del pizarrón, copiar del libro, o responder preguntas sobre un texto mecánicamente, o aprender de memoria datos o procedimiento. Porque nada de eso tiene que ver con una buena historia ni con un conocimiento. Realmente no tiene mucho que ver con un aprendizaje que dure mucho para toda la vida o que nos saque y nos haga meternos a un mundo que tiene que ver con el aprendizaje. Y entonces, ¿qué necesitan estos niños o niñas o adolescentes? ¿Qué los motivaría
¿Qué le serviría tanto ahorita como para su futuro? Y vamos a suponer que queremos el mejor posible de los futuros para ellos. ¿Qué de todo lo que podemos hacer, que sea barato, que sea accesible, es útil para ellos? ¿Qué sería entretenido? ¿Qué los picaría? ¿Qué estimularía su mente, su curiosidad y que los conecte emocionalmente también? ¿Qué de lo que podemos hacer les puede dar libertad? Y por libertad me refiero a algo que te dé opciones, opciones de pensar, opciones de hacer, opciones de opinar, opciones de lo que sea. Generalmente no tenemos una opción. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer que les dé la posibilidad de optar, de escoger? ¿Y qué pueden hacer, aprender a hacer que los aliviane, que los contenga, que los enseñe, que les dé un motivo de aprender en casi cualquier circunstancia de la vida, a cualquier edad y en cualquier situación? Y la respuesta yo creo que ya la tienen. La mayoría de nosotros elegiríamos exactamente lo mismo: una buena historia, una buena canción o una lectura que nos dé conocimiento sobre algo que a nosotros nos interese. Y por eso pensé hacer esta conferencia, esta charla con ustedes acerca de la lectura a y con los niños. No la lectura tropezada de los niños que luchan por descifrar, sino la lectura de ustedes hacia los niños, porque todos los niños les gusta una buena historia y a todos los maestros también nos gusta una buena historia, porque es algo que nos sale bien y es algo que, si yo escogiera de todo lo que la escolaridad ofrece, yo creo que yo escogería como lo más importante la lectura. Y más en una situación en donde los niños no tienen a nadie más que les lea. Es decir, yo veo poco probable que los padres en situación, digamos, los padres migrantes o los padres que tienen a su niño en el hospital recibiendo quimioterapias o siendo dializados, o las enfermeras o los doctores o yo que sé quién les pueda leer algo. Pero ustedes tienen el privilegio de poderlo hacer. Entonces, mi respuesta es: si lo único que yo pudiera hacer en términos educativos para favorecer y darles un empujón a los niños, ese algo sería leerles. Y junto con las historias, junto con las informaciones de cualquier texto o cualquier página web o cualquier blog, junto con esas canciones, junto con esas adivinanzas, junto con esos poemas, les voy a transmitir la parte más importante de la cultura letrada. La forma de narrar o de dar información, les voy a dar una opción de expandir su vocabulario, de ir construyendo una lógica diferente a la de la vida inmediata. Les voy a dar la manera de distinguir lo que se dice y lo que se debe de entender de un texto o inclusive de una conversación. Les voy a dar la entrada a las palabras escritas, al diseño de la página, en fin, les voy a dar la entrada al mundo letrado de la manera más amable y más positiva de lo que sería capaz. Porque para conocer el mundo, pues hay que acercarse a los textos, porque en los textos está nuestro saber como humanidad. Y ellos son nuestra única entrada a las formas de pensar, a la lógica, a otros tipos de lógica que no es el nuestro. Y para acceder a ese conocimiento del mundo, a ese mundo letrado, a esa lógica distinta, a esos mundos que no son el mío,
pues se necesita tiempo, se necesita pericia, se necesita tiempo de contacto, se necesita tiempo para disfrutar, para pensar qué dicen, cómo lo dicen, por qué lo dicen. Y más que otra cosa, se necesita a un experto que guíe esa entrada a ese mundo, que guíe ese aprendizaje de los mundos a los cuales yo no podría acceder si nada más vivo mi vida como la estoy viviendo. En otras palabras, esto es alfabetizar. Ayudar a los niños, a los jóvenes a entrar en la comunidad que participa de este conocimiento letrado. Y dentro del conocimiento letrado, por supuesto, están las matemáticas y las ciencias. Pero hay formas amables de acercarnos a todo ese mundo de las letras y todo ese mundo de las historias y de la ciencia. Y quienes clave en esta historia, pues son ustedes. Los maestros, las maestras son la única vía para el 95-99% de los niños para entrar, para poder, digamos, son el pasaporte que los niños necesitan para poder acceder a este mundo letrado. ¿Cuál es nuestra labor, según yo? Pues nuestra labor más importante es crear las mejores condiciones de desarrollo. Y obviamente acercarse a este mundo letrado, aprender a leer y escribir o ser partícipe de actos de lectura y de escritura desde edades muy tempranas, lo más temprano posible, permite estar en condiciones de aprender los contenidos previstos en las diferentes áreas de escuela, en las distintas áreas de conocimiento. Y por eso esto también permite que en la escuela les vaya bien y que progresen en su vida escolar. Este progreso sostenido les va a permitir a los niños y a las niñas, a los adolescentes, adquirir conocimientos esenciales para seguir estudiando si lo quieren hacer, para insertarse en el mundo del trabajo de una mejor manera, pero también en poder participar en como el mundo cultural y también en ejercer íntegramente sus derechos ciudadanos. No hay nada como la ignorancia y estar lejos de un mundo letrado para ser carne de cañón de cualquier político o de cualquier persona que quiera aprovecharse y manipularnos. Pues les doy un ejemplo nada más. En un estudio longitudinal, o sea, de mucho tiempo, que acerca del impacto de los programas de educación preescolar de alta calidad para los niños muy pobres en diferentes partes del mundo, se encontró que un mayor porcentaje de los niños que asistieron a estos programas, que eran buenos programas en comparación con los que no asistieron, lograron concluir la educación básica y media superior, o sea, de menos hasta la prepa, y tener un mayor ingreso económico y además la incidencia de crímenes y otros problemas sociales fue infinitamente menor. Entonces, pensemos en que el mundo lee y escribe, habla e interactúa a través de lo que llamamos las prácticas sociales. Las prácticas sociales son aquellas cosas que hacemos al hablar, pero también aquellas cosas que hacemos al leer y al escribir. Y pues como somos seres humanos, todo el tiempo tenemos que tener comunicación para poder acceder a cualquier conocimiento y poder vivir, porque todos vivimos en comunidad, inclusive los niños de la calle viven en comunidades. Y la única manera que tenemos para aprender y para vivir es a través de la interacción. La interacción a través de el habla, del lenguaje oral y de otros tipos de lenguaje. Los niños de la calle, los niños migrantes usan
las palabras orales, tal vez algo de escrito y el lenguaje matemático para poder sobrevivir. Y estas prácticas de lenguaje que usamos de manera cotidiana son prácticas como dialogar, es decir, platicamos unos con otros, intercambiamos opiniones, ideas, pero también prácticas como la de narrar, contar y escuchar historias, informar, no nada más cosas académicas o cosas, sino cosas que nos pasan. Tenemos que poder informar a los otros o dar instrucciones o seguir instrucciones. Tenemos que además jugar con el lenguaje, hacer canciones, hacer chistes, hacer miles de cosas. Y cada una de esas prácticas de lenguaje, y podemos enumerar muchas más que aquí no puse, toman años de aprendizaje. Y yo quiero que ustedes piensen en personas que viven en comunidades que obviamente son capaces de comunicarse muy bien en su comunidad, pero que difícilmente pueden comunicarse de manera fácil con personas fuera de su comunidad. Y entonces la escuela también tiene como la prerrogativa, nosotros los maestros también abrimos mundos, podemos lograr que los niños aprendan otras formas de habla, otras formas de comunicación que no aprenderían sin nuestra ayuda y que permiten que puedan tener una interacción más fácil, más fluida, más productiva, fuera inclusive de sus pequeñas comunidades en donde todo el mundo tiene los mismos referentes y donde todo el mundo sabe de qué está hablando. ¿Desde cuándo se puede dialogar? ¿Desde cuándo se puede leer a los niños o hacer este tipo de cosas? Pues desde que nacen. Yo diría que los niños son niños y aprenden desde que nacen, y entre antes mejor. Los niños a los que les platican mucho, y sobre todo los niños a los que les leen, tienen un desarrollo lingüístico equivalente a varios años de escolaridad cuando entran al preescolar. Es decir, como que un niño al que le leen y un niño al que no lo leen, a los 3 o 4 años ya tiene diferencias. Y eso es terrible pensarlo, porque cuando no se les lee a los niños, han progresado menos que cuando les hemos leído. No importa lo que les leamos, pero si les platicamos, si los leemos, los niños se hacen inclusive más inteligentes, con mayor capacidad de entender, con mayor capacidad de aprender, etcétera. ¿Por qué sucede esto? Pues porque el lenguaje de los libros es mucho más amplio y mucho más complejo que la lengua oral de nuestra comunidad o de nuestra casa. Y obviamente los libros nos abren temas, nos abren historias que contar. Y aquí nos vemos en un dilema: ¿cómo leer y qué enseñar? Y pongo enseñar entre comillas, porque en realidad no es enseñar como nuestra idea típica de enseñar, sino enseñar a través del diálogo y a través de la participación y a través del ejemplo, el ejemplo de cómo leemos, el ejemplo de cómo escribimos como escritores y como lectores. No es una enseñanza y una lectura para torturar y preguntarles qué dijo y cómo se llama el personaje principal. Y no es eso, ni tampoco se trata de hacerlos deletrear y hacerlos que ellos lean en voz alta de manera tortuosa. Se trata de modelar cómo se lee bien, de escribir y leer con ellos, de sostener conversaciones con ellos de otras cosas y también de lo que leemos. Considerarlos, se trata de escucharlos, de escribir y escribir con ellos
y de siempre considerar que ese niño, esa niña o ese adolescente que tienes enfrente es inteligente, es interesante y es capaz de ser partícipe de ese intercambio que vas a tener con él o con ellas, con ellos. Quiero que se consideren ustedes como un puente que permite la entrada al mundo letrado, y eso no es poca cosa, es una cosa muy, muy importante en la vida de cualquiera. Ustedes dan la voz al texto, ustedes son los traductores de ese texto, porque no es lo mismo leer cuando tienes dificultades para leer, cuando no tienes práctica, cuando no tienes vocabulario para hacerlo, que tener un maestro que con el tono de voz, con la entonación, con las pausas, con la emoción, se convierte en un traductor y te lo hace vivo. Porque la historia cambia completamente cuando tú la lees plana, con dificultades, que cuando te la hacen vívida e interesante. Cuando puede alguien interrumpir y decir, pero ¿cómo? ¿Cómo es eso? Y te ayudan a imaginarlo. Porque los maestros son los que convierten en real y accesible la cultura y el conocimiento que esos textos, esos libros, esos fragmentos tienen en sí mismos. Y lo más importante de cómo leer es mostrar entusiasmo, mostrar interés, es transmitir que los libros son lo máximo, que el tiempo que pasas con ellos es importantísimo porque lees, porque creas expectativas positivas y porque es algo cómodo, algo cercano, porque es algo que transmite paciencia y que transmite ganas. El chiste es que todos estén cómodos, que todos estén interesados. Si hay imágenes, las lees, o sea, las enseñas, las comentas, las relacionas con el texto. Si no hay ninguna imagen, los ayudas a imaginar y los dejas que hagan predicciones, que pregunten, que comenten. Obviamente tienes que empezar. Yo no leería nunca a los niños como les acabo de leer a ustedes. De hecho, esa era una grabación que hice en estos días, pero yo iría parando para checar qué piensan, si tal vez les diría si hay alguna palabra que se atoran. Bueno, ¿tú qué crees que es? Y les pediría, lo volvería a leer ese fragmento, y si no dan y es algo importante, les ayudaría a pensar qué es, usando el contexto, usando sinónimos para explicarles qué quieren decir esas palabras o esas frases. Les haría notar cosas muy bonitas que yo vea, y inclusive accedería a leer el mismo cuento varias veces si están interesados y me lo pidieran, porque ustedes saben que los niños muchas veces quieren leer el mismo cuento o la misma novelita muchas veces. También quieren ver la misma película muchas veces. Si ustedes tienen hijos o nietos, pues obviamente de repente ya te sabes hasta de memoria la película y la empiezan a decir en voz alta. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no se aburren? Bueno, porque no son lenguajes fáciles, porque cuando son muy pequeños, sobre todo, les cuesta trabajo ir hilando la historia, y además el lenguaje y el hecho de poder saber que las mismas palabras se repiten en un libro es importante. Si ustedes se fijaron en el libro que les acabo de leer, hay frases importantes que se empiezan a repetir. Cada vez que Sheresada va a contar un cuento,
cada noche va a repetir esta frase, por ejemplo. La frase, espérenme tantito, dice: claro que sí, siempre y cuando este rey tan bueno y generoso me lo permita. Y fíjense que la mayoría de los cuentos, por ejemplo, tienen frases prototípicas que se van repitiendo. En este caso, la manera de dirigirse al rey es algo que va a ocurrir en cada uno de los cuentos. Si ustedes leen la Biblia, hay ciertas repeticiones producto de que la Biblia primero fue dicha oralmente y luego se escribió. Entonces, los cuentos clásicos tienen también frases prehechas que los niños empiezan a poder predecir cada vez que lees, yo qué sé, Los Tres Cochinitos. Obviamente los niños ya saben cuando el lobo va a decir: soplaré y soplaré y la casa derribaré. En fin, hay cosas que empiezan a hacerle sentido a los niños cuando lees algo varias veces. Y obviamente tal vez a los más grandecitos no les sea tan atractivo que les vuelvas a leer el mismo libro, pues léeles otros. Algo que es muy importante es que ustedes ensayen un poquito antes de leer, porque entre más vívida hagamos la lectura, más importante sería leerles. Otra cosa muy importante es que los inviten a hablar del libro, como si estuvieran comentando el libro o la telenovela con un amigo, una amiga o con su mamá, en donde puedas decir qué crees que va a pasar, cómo te imaginas al personaje, por qué dijo tal cosa, qué va a hacer, si es bueno, si es malo, si les cae gordo, si no. Eso es conectarse con el libro, meter una parte de emocional que es muy importante cada vez que lees y como lograr cierta identificación con los personajes o ciertas, digamos, como saber si te cae bien o mal. Hay veces que hay personajes que sientes que son lo más odioso del mundo y aún así te puedes poner en sus zapatos. Y eso es súper importante porque no nada más estamos hablando de un desarrollo lingüístico, sino también de un desarrollo intelectual y emocional. Conecta con su mundo, conecta con su vida, conecta con lo que ellos conocen y haz puentes entre los libros y esa vida que ellos tienen. Y deja que expresen sus gustos, sus opiniones, sus preferencias, que también es muy importante. A los niños rara vez les preguntan qué piensan, qué prefieren, qué les gusta. Y sobre todo si son niños de calle o si son niños migrantes o si son niños en situación de hospital, menos les preguntan qué les gusta, qué prefieren y qué opinan. Entonces es importante darles voz y darles voz con respecto a un libro, pues es súper fácil porque todo mundo se emociona de los libros. Ahora, ¿cómo no leer? Pues no simplifiquen la historia ni el lenguaje. Lean como está el texto, por difícil que sea, y mejor ve deteniéndote, ve haciendo aclaraciones, ve pidiendo opinión. En vez de adaptar el cuento y el vocabulario a los niños, mejor acerca a los niños al vocabulario, al cuento y a la historia. Otra cosa que yo recomiendo es no leas nada que no te guste a ti, porque tú eres el transmisor y si a ti te choca algo, a ellos les va a chocar. Si a ti te fastidia, te enoja, bueno, tal vez enojar está bien, hay veces que a uno le da miedito y esa es la intención del texto, transmitir un poquito de miedo y eso pues es un texto bien hecho. Entonces, bueno, ve qué te gusta leer, qué te interesa, qué te atrapa. Y cuando estén cansados, deja de leer, no fuerces, no excedas lo que es agradable, no hagas nada
que los haga crear una alergia contra la lectura y contra las historias. Y yo creo que esa es una lección muy importante. Ningún aprendizaje, y eso es un hecho que se ha demostrado muchas veces en neuropsicología, ningún aprendizaje puede ser doloroso. Ese dicho de la letra con sangre entra es completamente falso. Los aprendizajes se dan cuando hay algo que nos hace sentir cómodos, cuando es fácil y cuando no es doloroso. En el momento, fíjense, y ustedes quiero que piensen cuando hubo un evento traumático o cuando hubo un maestro que a ti te exigía mucho, pero no te interesaba y era, digamos, más una tortura que un placer, de lo que te acuerdas después, años después, es de la tortura. Pero no te acuerdas de qué estaba hablando o qué es lo que se supone que tenías que aprender. Por ahí te acuerdas que era el maestro de matemáticas o el maestro de ciencias o el maestro de educación física, pero no te acuerdas si estabas aprendiendo álgebra, no sé, algo específico de álgebra. Más bien conectas con tu emoción, con ese dolor o con ese nervio o con ese lo que sea. Entonces acá lo que tratamos es de que el aprendizaje se dé porque están a gusto, porque están cercanos, porque están interesados, porque están emocionados. Y entonces mi mayor recomendación es no conviertas la lectura en un examen ni en una lección. La lección está en leerlo y en interesarse y en ir parando, en ir aclarando, en ir chismorreando sobre el texto, en ir creando preguntas, en ir haciendo lo que un lector hace, pero no hagas lo que generalmente hacían tus maestros cuando eras joven, porque las probabilidades son que no sea demasiado agradable. Si fuera, la mayoría de los mexicanos seríamos lectores y escritores. Y la verdad es que la mayoría de los mexicanos no leen más que alrededor del 50% de las personas en este país, de los adultos en este país, mayores de 18 años, no leen ni un libro al año. Eso quiere decir que no hemos sido muy exitosos en nuestra enseñanza de la lectura. Y ahora, en tiempos de estrés, en tiempos de desesperanza, en épocas de pandemia, creo que se trata de ofrecer opciones, de calmar, de nutrir, de divertir y de crear las condiciones más propicias para el aprendizaje. Si algo he aprendido yo en mis años de vida, que ya son muchos, es en que la amabilidad es mucho más importante que la rudeza en el intento. ¿Cuándo leer? Pues todos los días, cada vez que veas a esos niños. Yo repito, es lo más importante que podemos hacer. Y puedes leer siempre cuentos, novelas, rimas, canciones, adivinanzas, leyendas, pero también puedes leer libros o páginas informativas, libros temáticos, por ejemplo, sobre animales, plantas, sobre periodos en la historia, sobre mapas. Si ustedes leen, por ejemplo, Robin Hood, y luego les llevan un libro que explique de los caballeros en la época medieval y sobre cómo era la vida, van a estar prendidísimos de eso que ustedes lean y se van a acordar siempre de lo que ustedes lean. Hay autores, por ejemplo, Liliana Tolchinsky, que a mí me parece una de las personas como que más han contribuido a esto de la enseñanza de la lectura y de la escritura en diferentes niveles. Fue una
colaboradora de Emilia Ferreiro, que es otra de las personas que nos han dado mucho, pero Liliana Tolchinsky dice, bueno, fíjense, ¿para qué leemos y para qué es lo que vamos a aprender? Bueno, obviamente vamos a aprender lo práctico. La lectura y la escritura nos permite acceder a la cultura escrita, y dentro de esa cultura escrita está todo lo práctico. Es la posibilidad de hacer cosas, de seguir instructivos, de rellenar formularios, de hacer contratos y leer el contrato y velar con nuestros intereses. Y eso nos da la posibilidad de tomar decisiones y nos da la posibilidad de adaptarnos. Y hoy día la adaptación es una de las mayores habilidades que se requieren para estar bien. Y lo vivimos este año, como no es obvio en este año que o nos adaptamos o sufrimos un montón. Y en el mundo que se viene, que no sabemos ni qué es lo que va a venir por adelante, pues esa capacidad de adaptación yo creo que va a ser cada día más importante. Pero la capacidad de adaptación viene de esa posibilidad de elegir, de estar al pendiente. Pero también esta posibilidad, o sea, esto de lo práctico significa la posibilidad de estar informado para cuidarse uno mismo, para velar por sus intereses, para mil cosas. No es nada más hacer, digamos, es hacer recetas, es seguir instructivos, pero también es conocer cosas que nos permitan accionar y tomar decisiones. Pero también se relaciona esa capacidad con la posibilidad de conocer contenidos científicos. Ahí es donde tenemos que tener la posibilidad de entender otra lógica, de conocer cómo se han en la historia, cómo se han resuelto problemas importantes, y eso nos da mayor conciencia, mayor posibilidad de ser agente de cambio y la posibilidad de tomar también decisiones de menor manera y de ser menos manipulables, que a mí en estos momentos me parece súper importante. Pero también nos da la posibilidad, y esta probablemente sea la mejor entrada al mundo de lo letrado, porque a todos nos gustan las historias, es que nos da la entrada al mundo de lo literario, a lo bello, que también puede ser divertido, también puede ser emocionante. Nos deja apreciar las obras que nos ha dejado la historia y todos nuestros antecesores, y nos permite aprender a divertirnos y a estar bien de las maneras más variadas. Todos podemos escoger qué leer, y hay para todos los gustos. Y es mucho más fácil refugiarse en momentos de estrés en un libro que en la cocaína o en la marihuana. Entonces, creo que nada más les pido que me digan hasta qué hora tengo, Lilia. Sí, todavía podemos seguir, doctora. Tenemos hasta las 10:30. Perfecto, entonces voy a seguir un ratito para luego darles voz a ustedes y poder que me hagan preguntas, en fin. Entonces, bueno, una propuesta de aprendizaje equilibrada e integradora, yo creo que tiene algunos principios muy básicos. El primer presupuesto básico es que a leer y escribir se aprende leyendo y escribiendo desde el inicio. Es decir, no necesitamos esperar a que alguien haya aprendido a escribir para que empiece a escribir, y no necesitamos esperar hasta que alguien sepa leer mucho para empezar a leer. Yo sé que suena muy raro que la gente diga, que Sofía te diga, déjalos escribir cuando no saben escribir, pero yo creo que si ustedes conocen los trabajos de Emilia Ferreiro, de Liliana Tolchinsky, de Ana Teberovsky, de miles de autores, de todas nacionalidades además, eso hay que decirlo, pues poder leer y escribir y coger el libro y hacer tus pininos y escribir garabatos, aunque sea,
tienen un valor inmenso. Y esos niños que pueden intentarlo sin temor a equivocarse, que pueden pensar en cómo hacerlo, que pueden, digamos, experimentar sin ninguna represión, son los que más rápido se alfabetizan. Entonces, algo que quiero que piensen es que no siempre es la lectura que hace el niño la que le da posibilidad de leer, sino la voz del maestro la que lo hace acceder a la lectura. Es la mano del maestro la que va a escribir muchas veces al inicio y la voz del maestro la que va a dar voz a esos textos. Y esa voz y esa mano del maestro que les va a permitir ese acceso, hacer ese puente a la cultura escrita, son los que les van a dar el sentido de lo que es leer y escribir a los niños. Los niños van a observar, van a anticipar, van a pensar a partir de lo que lee el maestro, van a pensar en qué está haciendo el maestro. El maestro va a ser el modelo más importante a seguir en esta cuestión. Y el presupuesto 2 es que la clave es leer y escribir textos reales. Es textos que de veras las personas usan para leer y escribir. Textos que de veras comunican algo, que realmente quieren transmitir una historia, o cartas que de veras sirven para algo, o listas que sirven para algo. Es decir, escribir con propósito, y esos propósitos pueden ser muy distintos. Puede ser para hacer una lista porque quiero acordarme de qué voy a comprar en la tienda, o puedo hacer una lista porque son los nombres de mis parientes más queridos y les quiero pensar en ellos o les quiero hacer un regalito. Y puedo leer distintos géneros, distintos tipos de texto, diferentes autores e inclusive distintas épocas. Puedo leer cuentos, noticias, chistes, páginas de libros sobre un tema específico, páginas web, adivinanzas, lo que sea. Todo es digno de leerse y ustedes tienen la posibilidad de escoger textos pues, más apropiados temáticamente para los niños, pero no siempre lo que los niños están o tienen como interés previo. Puede ser que parten de un interés previo, pero también se trata de abrir intereses. Es decir, tal vez a los niños nunca se les ocurrió que puedan leer historias como la de Robin Hood, pero a nosotros nos toca abrir la posibilidad de que los niños se acerquen a historias como la de Robin Hood, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué leer? Pues obviamente el desarrollo cognitivo se dispara, es decir, no nada más a los niños a los que leen muestran un coeficiente intelectual mayor, sino que además empiezan a tener periodos de atención más largos. Y obviamente, tal vez a los de preescolar les puedes leer 15 minutos o 10 minutos y no aguanten más, y ahí paras porque no los quieres fastidiar, pero tal vez de más grandecitos, en la medida en que van teniendo la oportunidad de leer, sus periodos, poco a poco, sus periodos de atención se van haciendo más largos, pero también empiezan a tener mayor capacidad de resolver problemas, mayor posibilidad de tomar decisiones informadas, más lógicas, mayor comprensión y mayor capacidad de relacionar conceptos y hechos, mayor conocimiento del mundo. Y por supuesto que esto hace que entiendas mejor el mundo en que vives, que tengas mayor imaginación, mayor creatividad y también la posibilidad poco a poco, y eso lo pueden meter como un tema, de entender información, como decimos, entre líneas. Es hacer trabajo de inferencia, que es un trabajo lógico, de preguntarte qué es lo que dice y qué es lo que quiere decir, qué es lo que tengo que entender aquí. Bueno,
Obviamente, si leemos y platicamos más con los niños, se va a desarrollar la lengua oral y escrita. ¿Por qué? Bueno, porque las habilidades de escucha se van desarrollando y porque el vocabulario y los conceptos asociados a esas palabras crecen, porque aumenta el conocimiento gramatical y la lectura nos introduce al mundo de la gramática de la subordinación, que nos falla tremendamente porque no la usamos generalmente cuando hablamos. Entonces nos permite poder entender discursos más complejos. Pueden empezar a expresarse de manera más clara, más fluida, a conocer el lenguaje de los libros, a conocer imágenes y metáforas distintas y otra vez a entender entre líneas cuáles son las intenciones del autor, cuál es la tendencia de lo que están leyendo. Obviamente todo esto tarda años en hacerse, años. Todos nosotros como maestros seguimos aprendiendo todo esto, pero si nunca lo hacemos, pues nunca lo aprendemos, ¿verdad? Y por supuesto tiene que ver con el desarrollo social y emocional, porque generalmente la lectura se trata de hacerse en contextos divertidos, amables, cariñosos. Se trata de estimular el conocimiento, pero también se da en un contexto predecible, ordenado y seguro. Es decir, los niños los conocen a ustedes y saben que van a llegar, los van a saludar, van a platicar con ellos, van a sentarse a leer algo padrísimo, que van a poder preguntar, que van a poder gozar de esa lectura, van a poder hablar de eso, y eso es predecible, es ordenado y es seguro, porque nadie piensa violentar a nadie. Propicia hablar e intercambiar opiniones sin que nadie se sienta descalificado, sin decir, a ver, fíjate bien, a ver. Entonces, por eso digo que hay que leer, no como si fuera un examen, sino porque queremos involucrarlos en la lectura. Y esto ayuda a bajar el riesgo de inatención, de hiperactividad, de agresividad, de nervio. Entre otras cosas, se han hecho muchos estudios y los niños a los que se les leen poco a poco, progresivamente se van portando mejor, van teniendo más habilidades para regularse. Y parte del éxito también es que la lectura permite ver o como contemplar otras ideas, otros mundos, y esto también nos permite ser más tolerantes con nuestras personas con las que vivimos y más respetuosos. Es decir, nos permite ponernos en los zapatos del otro, sentir lo que el otro está pensando. Para los que tienen algún estudio de psicología, es como un ejercicio de teoría de la mente continua, en donde todo el tiempo, cuando nos leen o cuando leemos, estamos pensando en cómo se siente el personaje, qué piensa, cuáles son sus opciones, qué piensa ese personaje de los otros personajes, qué piensa, en fin, qué siente sobre los otros personajes. Es un ejercicio muy complejo al que tenemos que acceder poco a poco. Y estos tipos de desarrollo, el cognoscitivo, el lingüístico, el social, el emocional, siempre van de la mano. Se acompañan y se apoyan siempre entre sí. Entonces es como una cosa que se va engarzando y se va complejizando. Les traje algunas frases porque me gustan. Una es, alguien lee a un niño. En cuestión de segundos, miles de células en el cerebro de este niño responden. Algunas células cerebrales responden y se encienden, estimuladas por esta experiencia. Muchas de las conexiones de su cerebro en desarrollo se fortalecen. Al mismo tiempo, se forman nuevas células y nuevas conexiones y se agrega más definición y complejidad a los circuitos intrínsecos que van a estar en el cerebro de ese niño por el resto de su vida. Y algo que nos dice la neurología es, si tú no
haces lo que te toca en el desarrollo, si tú no aprovechas si no enciendes foquitos, no se crean conexiones y por eso te vuelves más inteligente. No es cotorriza, es realidad. A los niños con los que se platica mucho y a los que se les dé, se vuelven más inteligentes. Sus redes neuronales se complejizan y tienen una capacidad de pensamiento muy distinta a los niños a los que no se les lee, no se les habla y no se les estimula. Es decir, leerles a los niños crea mayores posibilidades en la vida y en la escuela. Y por eso los niños a los que se les lee en voz alta frecuentemente tienen posibilidades de un futuro mucho más prometedor, mejor salud, mejor posibilidad de empleo, mejores decisiones en la vida. Nosotros somos el cúmulo de nuestras decisiones. Cada uno de nosotros es como el producto de las decisiones que ha ido tomando a lo largo de la vida. Y esas decisiones tienen que ver con el cuerpo, con la salud, con nuestra actividad física, pero también con nuestro corazoncito y con nuestra forma de pensar, nuestro intelecto. Einstein tiene varias frases bien padres. Una es: el estudio y en general la búsqueda de la verdad y la belleza conforman un área donde podemos seguir siendo niños toda la vida. Es decir, cuando lees te puedes olvidar y puedes entrar en ese mundo imaginario que no se acaba nunca. La imaginación, esta es otra frase de él, la imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, la imaginación rodea el mundo, es ilimitado. Y la última es: si quieres que un niño sea inteligente, léele cuentos. Si quieres que sea más inteligente, léele más cuentos. Y una recomendación es que distingan entre los materiales que tienen a disposición para leerles. Pueden leer informativos sobre un tema específico o, por ejemplo, hay muchos que parecen cuentos, pero en realidad no son cuentos. Tú lo lees y tiene toda la apariencia de un cuento para niños, pero en realidad platica de los números o de los colores o de las frutas o de los animales o de cosas así. Entonces esos son, aunque parezcan cuentos, son informativos. O hay otros para niños muy chiquitos, por ejemplo, los que trabajan en preescolar, que son informativos con conceptos simples, pero son rimados y tienen números y letras y tienen mucha ilustración, poco texto, pero generalmente hacen como una rima. También hay cuentos de muy distintos tipos. Hay cuentos rimados, hay cuentos predecibles que repiten cosas y que les encantan a los más chiquitos. Hay fábulas, hay cuentos como más con un problema que se va a resolver y algún conflicto, etcétera. Hay algunos cuentos simples con mucha ilustración y poco texto. Hay cuentos clásicos, hay cuentos álbum como los de Anthony Brown, que son en donde el texto y la imagen no dicen lo mismo, sino que se complementan, etcétera. Hay muchos tipos de textos. Y entonces, bueno, yo traía otra partecita, pero creo que aquí vamos a parar para dar chance de las preguntas. Yo nada más reitero que leerles frecuentemente a los niños en voz alta una gran variedad de textos, diferentes tipos de texto, es el empujón más importante que podemos dar en la vida desde la escuela. En estos momentos en que no los podemos ver, o a los niños que ustedes atienden, que están pues en situaciones muy difíciles, creo que la mejor opción, la más humana, la más rentable, la más divertida, la más importante es leerles. Y
A partir de la lectura podemos hacer, y si quieren otro día tenemos otra plática para mostrar cómo engarzar la lectura y la escritura. Pero si me dicen una cosa, solamente escoge una cosa importante que hacer con los niños y los adolescentes, sería leer, leerles a ellos, leer